La noche caía pesada sobre la vieja gasolinera de la Ruta Provincial 23, en las afueras de Rosario, Argentina. El viento del sur arrastraba polvo y hojas secas por el asfalto agrietado, mientras las luces fluorescentes del toldo parpadeaban con un zumbido constante que rompía el silencio de la nada. Era ese tipo de silencio que pesaba sobre los hombros como una manta húmeda, el silencio de los lugares olvidados donde el mundo parecía haber decidido mirar hacia otro lado. Las polillas danzaban frenéticas alrededor de las lámparas, y en la distancia se escuchaba el canto monótono de las cigarras escondidas entre los pastos altos que bordeaban la propiedad. Marta Silveira cerró la caja registradora con un suspiro que arrastraba el cansancio de 10 horas de pie. El sonido metálico del cajón al cerrarse resonó en el pequeño local como un punto final a otro día más de rutina agotadora. Sus manos, marcadas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras contaba los billetes arrugados del día. Cada billete pasaba entre sus dedos con la familiaridad de quien ha realizado ese ritual miles de veces, separando los de 100 de los de 500, alisando las esquinas dobladas, apartando las monedas en pequeñas columnas que tintineaban suavemente contra el mostrador de fórmica desgastada. No era mucho, nunca lo era, pero alcanzaba para mantener viva esa estación de servicio que había sido su único refugio después del divorcio. El local olía a una mezcla particular de café viejo, aceite de motor y el aroma dulzón del caramelo que mantenía en un frasco junto a la caja para los niños que ocasionalmente paraban con sus padres. Las paredes, alguna vez blancas, ahora mostraban un amarillo desigual, manchadas por años de humo de cigarrillo y humedad. Un calendario atrasado 3 meses colgaba torcido junto a la puerta del baño, mostrando una imagen de las cataratas del Iguazú que Marta nunca había visitado y probablemente nunca visitaría. En una esquina, un ventilador de pie oxidado giraba perezosamente, moviendo el aire caliente de un lado a otro sin lograr refrescar nada realmente. Habían pasado 3 años desde que Héctor la dejó por una mujer 20 años menor, llevándose el departamento del centro y dejándole solo las deudas y esa gasolinera medio abandonada que nadie quería comprar. Al principio, Marta pensó que no sobreviviría. Lloró durante semanas, incapaz de entender cómo 30 años de matrimonio podían evaporarse como nafta derramada en el pavimento. Recordaba con claridad dolorosa el día en que Héctor llegó a casa, con esa expresión distante que había aprendido a reconocer durante los últimos meses de su matrimonio. Se sentó en el sofá del living, el mismo sofá que habían comprado juntos cuando Diego era apenas un bebé, y le dijo con una calma que resultaba más cruel que cualquier grito que había conocido a alguien más. No pidió perdón, no ofreció explicaciones elaboradas, simplemente dijo que se sentía vivo nuevamente, que Marta se había convertido en alguien amargado por la rutina, que merecía ser feliz antes de ser demasiado viejo. Las palabras cayeron sobre ella como piedras, cada una golpeando con la precisión de quien sabe exactamente dónde duele más. Marta se quedó sentada en la silla del comedor, incapaz de moverse, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Pensó en todas las cenas que había preparado para él después de largas jornadas de trabajo, en las camisas que había planchado con cuidado cada domingo por la noche, en las noches en que se quedó despierta esperándolo cuando llegaba tarde de sus reuniones de negocios, que ahora, entendía, no eran reuniones de negocios en absoluto. Los hijos lo tomaron de maneras diferentes. Diego, ya adulto y trabajando, mostró una furia contenida que preocupaba a Marta más que si hubiera explotado. Dejó de hablarle a su padre durante meses, rechazaba sus llamadas, rompió las fotos familiares que encontró en su viejo cuarto. Lucía, apenas una adolescente de 13 años en ese momento, lloraba todas las noches en su habitación con un dolor que parecía demasiado grande para su cuerpo pequeño. Marta la escuchaba a través de las paredes delgadas del departamento que habían alquilado después de perder el otro, y cada sollozo de su hija era como un cuchillo girando en su propio corazón. Pero los hijos necesitaban comer, las facturas no dejaban de llegar, y esa gasolinera, por ruinosa que fuera, representaba una oportunidad. Así que aprendió a cambiar aceite, a limpiar filtros, a sonreír a los camioneros que paraban a mitad de la madrugada buscando café y conversación. Aprendió a arreglar fugas en las mangueras, a calibrar surtidores, a lidiar con clientes borrachos y otros que intentaban irse sin pagar. Se quemó las manos con aceite caliente, se golpeó los dedos con herramientas, pasó noches enteras en vela estudiando manuales de mecánica básica que sacaba de la biblioteca municipal. Hubo momentos en que quiso rendirse, noches en que se sentaba en el piso del baño del pequeño departamento sobre la gasolinera, con la cabeza entre las manos, preguntándose si valía la pena seguir luchando. Momentos en que miraba las pastillas para dormir en el botiquín y pensaba que sería tan fácil simplemente dejarse ir, desaparecer en un sueño del que no tuviera que despertar.
Pero entonces escuchaba la respiración de Lucía en la habitación contigua, o recibía una llamada de Diego preguntando si necesitaba algo, y encontraba fuerzas para levantarse una vez más. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que valen la pena. La gasolinera quedaba en un punto muerto entre dos pueblos, rodeada de campos de soja que se extendían hasta el horizonte como un mar verde que ondulaba con el viento. Durante el día, algunos autos paraban para cargar combustible, conductores apresurados que apenas dirigían la palabra más allá de lo necesario, o familias con niños inquietos que compraban golosinas y preguntaban por el baño. Había también los clientes regulares, don Ramiro con su camioneta cargada de verduras frescas, la señora Estela que manejaba hasta Rosario 2 veces por semana para visitar a su madre enferma, el joven Cristian que trabajaba en una granja avícola y siempre paraba a cargar exactamente 300 pesos de nafta, nunca más ni menos. Pero las noches eran diferentes. Las noches pertenecían al silencio, al ulular del viento y a los grillos que cantaban entre los yuyos crecidos junto a los surtidores oxidados. Cuando el sol se ocultaba tras los campos, la ruta se transformaba en un río oscuro, interrumpido solo ocasionalmente por las luces de algún camión que pasaba de largo, su conductor probablemente con prisa por llegar a Rosario, o más allá, sin intención de parar en una gasolinera tan modesta. Marta había aprendido a no tenerle miedo a la oscuridad, aunque a veces, cuando pasaban horas sin que apareciera un solo vehículo, sentía que el mundo la había olvidado por completo. En esos momentos, encendía el pequeño televisor que mantenía sobre una repisa junto a paquetes de galletitas y latas de aceite para motor, más por la compañía de las voces que por interés real en los programas. Escuchaba las noticias sin prestar mucha atención, los reportes del clima que prometían lluvia que nunca llegaba, los debates políticos que parecían suceder en un país diferente al que ella habitaba. Algunos días preparaba guisos en la pequeña cocina del departamento de arriba y bajaba un plato para comer durante su turno, sentada en el taburete detrás del mostrador, mirando a través de las ventanas sucias hacia la inmensidad vacía de la ruta. Otras veces, cuando el cansancio era demasiado o el dinero escaseaba más de lo usual, simplemente comía un paquete de galletitas con mate cocido, ahorrando para las facturas que siempre parecían llegar más rápido de lo que podía prepararse para ellas. Había desarrollado rutinas para mantenerse ocupada durante las horas muertas. Limpiaba los surtidores aunque ya estuvieran limpios, reorganizaba los productos en las estanterías, barría el mismo pedazo de piso una y otra vez. A veces leía libros usados que compraba por monedas en las ferias del pueblo más cercano, historias de lugares lejanos y vidas que no se parecían en nada a la suya. Sus favoritos eran los de viajes, esos libros donde la gente visitaba París o Nueva York o Tokio, ciudades que para ella existían solo en fotografías y películas, tan irreales como los cuentos de hadas que le leía a Lucía cuando era pequeña. Esa noche de marzo, el calor del verano todavía persistía en el aire húmedo, pegajoso como miel derretida. Marta se había recogido el pelo en una cola de caballo desordenada y llevaba puesta su remera azul con el logo descolorido de la estación, la misma que usaba casi todos los días porque era la más cómoda y porque, honestamente, nadie se fijaba en lo que vestía la encargada de una gasolinera perdida en medio de la nada. Sus zapatillas deportivas, alguna vez blancas y ahora de un gris indefinido, tenían las suelas gastadas por kilómetros de caminar entre los surtidores y el mostrador. Tenía 52 años, pero el espejo del baño le devolvía la imagen de alguien que había vivido el doble. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de preocupaciones que nunca terminaban, de noches en vela calculando cómo pagar la luz, el gas, la escuela de su hija menor. Su piel, alguna vez suave y clara, ahora estaba curtida por años de sol y viento, y sus manos mostraban callos y pequeñas cicatrices de su trabajo diario. No era vanidosa, había dejado de serlo mucho tiempo atrás, pero a veces se miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer que había sido, esa que se arreglaba con cuidado cada mañana para complacer a un marido que al final la dejó de todos modos. Eran casi las 11 cuando las luces de un auto aparecieron en la ruta. Al principio parecían solo otro par de faros más en la distancia, nada fuera de lo común. Pero Marta, con el instinto desarrollado por años de soledad y observación, notó algo diferente en la forma en que se acercaban, demasiado rápido, demasiado errático. Levantó la vista desde el pequeño televisor en blanco y negro que mantenía encendido para no sentirse tan sola, donde pasaban un programa de entrevistas que no le interesaba particularmente, pero que al menos llenaba el silencio con voces humanas. El vehículo, un Chevrolet negro con las luces altas encendidas, redujo la velocidad y giró bruscamente hacia la estación.
Los neumáticos chirriaron contra el asfalto, levantando una pequeña nube de polvo que brilló momentáneamente bajo las luces fluorescentes. El auto frenó de forma abrupta, no con el movimiento suave de quien simplemente viene a cargar combustible, sino con la urgencia de quien huye de algo o hacia algo. Algo en la forma en que frenó, con las ruedas chirriando contra el asfalto, hizo que Marta sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. Era ese tipo de sensación que no podías explicar racionalmente. Una alarma primitiva que se activaba en algún lugar profundo del cerebro, advirtiéndote de un peligro que aún no podías ver claramente, pero que tu instinto ya había detectado. Del auto descendieron 3 hombres. El primero era alto y fornido, con una complexión que sugería años de trabajo físico o de gimnasio, músculos que se marcaban bajo una campera de cuero gastada que parecía haber vivido tantas vidas como su dueño. Llevaba una gorra de béisbol que le ocultaba parte del rostro, proyectando una sombra sobre sus facciones que las hacía aún más amenazantes. Sus movimientos eran controlados, calculados, como los de alguien acostumbrado a situaciones de tensión. El segundo, más bajo y nervioso, no dejaba de mirar hacia la ruta como si esperara ver luces de patrulla en cualquier momento. Sus ojos se movían constantemente, de izquierda a derecha, checando todos los ángulos, evaluando amenazas. Llevaba una chaqueta deportiva a pesar del calor, y Marta podía ver manchas oscuras en la tela que podrían haber sido sudor o algo más siniestro. Sus manos temblaban visiblemente, y cada pocos segundos se las frotaba contra los jeans como si intentara limpiarlas de algo invisible. El tercero, el más joven, no podía tener más de 25 años. Su rostro tenía esa calidad indeterminada de la juventud, pero estaba distorsionado por el dolor y el miedo. Tenía el rostro pálido y sudoroso, con gotas que le corrían por las sienes y el cuello, empapando el cuello de su remera. Y sus manos temblaban visiblemente mientras cerraba la puerta del auto, no con el temblor nervioso del segundo hombre, sino con el temblor de quien está perdiendo demasiada sangre, de quien siente su fuerza vital escapándose lentamente. Se apoyó contra el auto apenas bajó, como si las piernas no pudieran sostenerlo por mucho más tiempo. Marta se puso de pie lentamente, intentando controlar el temblor en sus piernas. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera, que huyera, pero sabía que no había a dónde ir. El departamento estaba arriba, y llegar hasta allí significaría pasar junto a esos hombres, y aunque lograra encerrarse, ¿qué la detendría de patear la puerta? Era vieja, delgada, apenas sostenida por una cerradura que Diego había intentado arreglar el mes pasado sin mucho éxito. Había aprendido a leer a las personas durante esos años de soledad en la gasolinera. Había visto de todo. Camioneros amables que le dejaban propinas generosas y le contaban historias de sus familias, borrachos agresivos que gritaban insultos sin razón, jóvenes tímidos en su primera cita que compraban condones mirando al suelo, madres exhaustas con niños llorando en el asiento trasero, ancianos que paraban solo para tener con quien charlar un rato porque la soledad en casa era insoportable. Había aprendido a distinguir entre los que solo estaban cansados y los que estaban buscando problemas, y algo en esos hombres le gritaba peligro con letras mayúsculas, en neón parpadeante, imposible de ignorar. El alto se acercó al mostrador con pasos firmes, sus botas pesadas golpeando contra el piso de cemento con un ritmo que parecía una cuenta regresiva. Cada paso acortaba la distancia de seguridad, cada paso la acercaba más a ese momento en que tendría que enfrentarlo cara a cara. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Marta pudo ver sus ojos grises y fríos, como piedras pulidas por un río helado, como el hielo en la mirada de alguien que ha hecho cosas terribles y ya no tiene remordimientos por ellas. Había una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, apenas visible bajo la sombra de la gorra, testimonio de alguna pelea pasada. «Buenas noches, señora. Necesitamos llenar el tanque, y que nadie sepa que estuvimos acá». La voz del hombre era grave, cargada de una amenaza que no necesitaba ser explícita. No era el tono que usaba alguien pidiendo un favor, era el tono de quien da una orden y espera que se cumpla sin cuestionamientos. Marta asintió en silencio, tragando saliva, sintiendo cómo su boca se secaba hasta volverse como papel de lija. Sus dedos buscaron instintivamente el teléfono móvil en su bolsillo, ese viejo Nokia que había comprado usado y que apenas tenía crédito, pero que representaba su única conexión con el mundo exterior, su única posibilidad de pedir ayuda. Pero el hombre pareció adivinar su intención, como si pudiera leer sus pensamientos, como si hubiera estado en situaciones similares cientos de veces antes y conociera cada movimiento que una víctima podría intentar. «Ni se te ocurra, haz lo que te pedimos y nadie sale lastimado». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones. Nadie sale lastimado significaba que alguien podría salir lastimado. Significaba que él tenía el poder para decidir quién sufría y quién no.
significaba que Marta estaba completamente a su merced, y ambos lo sabían. Marta salió de detrás del mostrador con las piernas temblorosas y caminó hacia los surtidores. Cada paso parecía llevarse una eternidad, sus pies pesados como si caminara a través de cemento húmedo. El aire nocturno le golpeó el rostro cuando salió del local, trayendo consigo el olor a tierra seca y el canto distante de las chicharras que parecía haberse intensificado, como si los insectos estuvieran comentando sobre la escena que se desarrollaba. El viento había amainado, dejando una quietud inquietante que hacía que cada sonido se amplificara, el zumbido de las luces, el susurro de las hojas secas, arrastrándose por el asfalto, su propia respiración agitada. El hombre del medio, el nervioso al que luego escucharía llamar Cholo, no dejaba de mirar su reloj, un reloj digital barato que brillaba con una luz verde fosforescente en la oscuridad. Lo miraba cada pocos segundos, como si el tiempo fuera un enemigo que debía vigilar constantemente. Mientras tanto, el más joven se recostaba contra el auto, con la respiración agitada y entrecortada que hacía un sonido húmedo y preocupante, y una mano apretando su costado derecho con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. A través de sus dedos Marta podía ver la tela de su remera empapada en algo oscuro que brillaba bajo las luces fluorescentes. Mientras cargaba el combustible, Marta observó con disimulo, usando las técnicas de supervivencia que nunca pensó que necesitaría aprender, pero que la vida le había enseñado de todos modos. Mantenía la cabeza baja, evitaba el contacto visual directo que pudiera ser interpretado como desafío. Pero sus ojos se movían constantemente, registrando detalles, buscando información que pudiera ser útil si sobrevivía a esto. Había manchas oscuras en el tapizado trasero del auto, no solo gotas, sino charcos, la clase de manchas que sabía que nunca saldrían completamente. El maletero estaba ligeramente abierto, como si lo hubieran cerrado con prisa, y podía ver el borde de algo que parecía ser una bolsa de lona. El joven herido tenía la remera empapada en algo que claramente era sangre. No había otra explicación posible. La sangre había empapado la tela hasta el punto de que Marta podía ver cómo goteaba lentamente sobre el asfalto, formando un pequeño charco oscuro junto a sus zapatos deportivos. No necesitaba ser detective para entender que algo muy malo había ocurrido. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los hombres podían escucharlo, un tambor frenético en su pecho que amenazaba con salirse de control. El surtidor marcaba los litros lentamente. Cada número que cambiaba parecía una eternidad. El contador digital avanzaba con una lentitud tortuosa. 20 litros, 25, 30. Marta intentó mantener la compostura, recordando las palabras de su hijo mayor, cuando le enseñó a defenderse después del divorcio, en esas clases improvisadas en el living del departamento donde Diego le mostraba movimientos básicos de defensa personal que había aprendido en un curso. Mamá, si alguna vez te sentís en peligro, mantén la calma. La gente nerviosa comete errores. Respira profundo, pensá claro, espera tu momento. Pero era fácil decirlo sentado en el living de su departamento, con una taza de mate en la mano y el sol entrando por la ventana, con la televisión de fondo transmitiendo un partido de fútbol. Era otra cosa completamente diferente estar aquí, ahora, con 3 criminales a metros de distancia y la certeza de que un movimiento en falso podría costarle la vida. ¿Cuánto falta?, preguntó el alto, acercándose demasiado. Ya casi está, respondió Marta sin mirarlo a los ojos. El joven herido comenzó a gemir, un sonido gutural que cortaba el aire como un cuchillo. El nervioso se giró hacia él, visiblemente alterado. Cállate, pelotudo. ¿Querés que nos descubran? Me estoy muriendo, Cholo. Necesito un médico. No vas a ningún hospital. Ya sabes lo que dijo el gordo. Llegamos al cruce con la autopista y de ahí nos dispersamos. Marta terminó de cargar el combustible y volvió al mostrador para cobrar. El peso de la manguera al colgarla de vuelta en el surtidor parecía más pesado que nunca, como si la gravedad misma se hubiera intensificado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el terminal de la tarjeta, ese aparato viejo y desgastado que a veces funcionaba y a veces no, y que en ese momento eligió funcionar perfectamente, privándola de cualquier excusa para demorar lo inevitable. El alto sacó un fajo de billetes y los arrojó sobre el mostrador sin contar, billetes de 500 y 1000 pesos mezclados desordenadamente, algunos manchados con lo que parecía ser la misma sustancia oscura que empapaba la remera del joven herido. Quédate con el vuelto, y recordá, no viste nada, no escuchaste nada. Era más que una sugerencia, era una sentencia, una advertencia, una promesa de lo que pasaría si ella se atrevía a olvidar esas palabras. Marta asintió, incapaz de encontrar su voz, sintiendo cómo su garganta se cerraba alrededor de las palabras que no podía pronunciar.
Pero antes de que los hombres pudieran volver al auto, antes de que pudieran desaparecer en la oscuridad de la ruta y dejarla con sus pesadillas, las luces de otro vehículo iluminaron la ruta. Por un momento, Marta sintió un destello de esperanza. Alguien más, un testigo, ayuda. Pero ese destello murió casi instantáneamente cuando vio la tensión transformar los cuerpos de los 3 hombres. El alto llevó su mano a la cintura, hacia la parte trasera de su pantalón, y Marta vio el destello metálico de un arma. El nervioso, Cholo, soltó una maldición en voz baja y se movió hacia las sombras junto al edificio. El joven herido intentó enderezarse, intentó parecer normal a pesar de la sangre que seguía goteando de su costado. Era una camioneta vieja, de esas que usaban los trabajadores rurales, con la pintura descascarada y el parachoques delantero atado con alambre. Una Toyota de los años 90 que había visto mejores días, pero que seguía funcionando por pura terquedad y mantenimiento constante. El conductor, un hombre de unos 60 años con sombrero de paja desgastado y camisa a cuadros, bajó la ventanilla y saludó con la mano, ese gesto amistoso y familiar que Marta había visto cientos de veces antes, pero que ahora parecía cargado de un peligro aterrador. «Buenas noches, doña Marta, ¿cómo anda?» Era don Ramiro, un productor de la zona que solía parar a comprar cigarrillos y a charlar un rato sobre el clima, las cosechas, los precios que nunca parecían ser suficientes para cubrir los costos de producción. Era viudo desde hacía 5 años. Vivía solo en una casa de campo a unos 20 kilómetros por la ruta, y Marta sabía que a veces paraba en la gasolinera simplemente porque necesitaba escuchar una voz amiga, alguien con quien compartir unos minutos de conversación en la inmensidad solitaria de los campos. En cualquier otra circunstancia, Marta habría estado feliz de verlo. Habría preparado mate y se habrían sentado a charlar bajo el toldo, compartiendo el silencio cómodo de 2 personas que entendían la soledad del otro. Pero en ese momento, su presencia representaba un peligro mortal, no solo para ella, sino también para él. Los 3 hombres se tensaron inmediatamente, y el alto llevó su mano a la cintura, donde Marta pudo distinguir más claramente la forma de un arma, una pistola de tamaño considerable que deformaba la tela de su chaqueta. Los ojos grises del hombre se fijaron en don Ramiro con una intensidad que helaba la sangre, evaluando, calculando, decidiendo si este anciano inocente representaba una amenaza que necesitaba ser eliminada. Marta vio cómo sus dedos se cerraban alrededor de la culata del arma, cómo se preparaba para actuar si la situación lo requería. «Todo bien, don Ramiro. Justo estaba cerrando», respondió Marta intentando que su voz sonara normal. Bueno, solo venía por un paquete de tabaco. ¿Tiene? El corazón de Marta latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Si don Ramiro entraba a la estación, los hombres podrían lastimarlo. Tenía que pensar rápido, hacer algo para protegerlo sin despertar sospechas. «Lamentablemente se me acabó hace un rato, pero mañana a primera hora me traen más. ¿Puede pasar entonces?» Don Ramiro se rascó la cabeza, pensativo. El silencio se extendió por segundos que parecían horas. Finalmente, asintió. «Está bien, paso mañana temprano. Que descanse, doña Marta». «Igualmente, don Ramiro, cuídese». La camioneta se alejó lentamente por la ruta, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad como 2 ojos rojos. Cuando el sonido del motor se apagó por completo, el alto dejó escapar un suspiro de alivio y apartó la mano de su cintura. «Bien hecho, sos inteligente». Los hombres volvieron a su auto, pero antes de subir, el nervioso, Cholo, se acercó a Marta con pasos rápidos que levantaban pequeñas nubes de polvo. Sus zapatillas deportivas golpeaban el asfalto con un ritmo urgente, amenazante. Ella retrocedió instintivamente, cada fibra de su ser gritándole que corriera, pero no había a dónde ir. Su espalda chocó contra la pared del local, la superficie fría de los azulejos que alguna vez fueron blancos, presionando contra sus omóplatos. El hombre estaba tan cerca que podía oler su aliento, una mezcla desagradable de alcohol barato, cigarrillo añejo y algo más, algo agrio que podría haber sido el miedo o la adrenalina saliendo a través de sus poros. «Si hablas con alguien, te encontramos. ¿Entendés? Sabemos dónde vivís, conocemos a tu familia. No digas nada y todos seguimos vivos». Las palabras cayeron sobre Marta como piedras, cada una golpeando con el peso de una amenaza muy real. Podía ver las venas pulsando en el cuello del hombre, ver el temblor casi imperceptible en sus labios que sugería que estaba tan asustado como ella, aunque por razones diferentes. Un hombre asustado era un hombre peligroso, más peligroso incluso que uno calmado y calculador, porque el miedo hacía que la gente actuara impulsivamente, sin pensar en las consecuencias. Marta asintió, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos, nublando su visión hasta que las luces de la gasolinera se convirtieron en manchas borrosas de color.
El hombre le dio una palmada en el hombro que intentaba ser tranquilizadora, pero que solo logró aterrorizarla más, sus dedos apretando con fuerza suficiente para dejar marcas que ella encontraría al día siguiente, moretones oscuros en forma de dedos que durarían una semana. Y luego corrió hacia el auto, sus movimientos torpes y apresurados. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mientras el vehículo aceleraba hacia la oscuridad de la ruta, dejando tras de sí solo el olor acre a goma quemada y el polvo suspendido en el aire como un fantasma de su presencia. Marta los observó alejarse, las luces traseras del Chevrolet negro convirtiéndose en dos puntos rojos, cada vez más pequeños en la distancia, hasta que desaparecieron completamente tras una curva de la ruta, tragados por la noche como si nunca hubieran existido. Pero ella sabía que habían existido. La evidencia estaba por todas partes. Las manchas de sangre en el asfalto, el olor a miedo que todavía impregnaba el aire, el temblor incontrolable que recorría su cuerpo. Se dejó caer contra la pared, sus piernas finalmente negándose a sostenerla por más tiempo. Se deslizó hacia abajo hasta quedar sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho, temblando de pies a cabeza como una hoja en una tormenta. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, calientes y saladas, mezclándose con el sudor frío que cubría su rostro. Sollozaba en silencio, mordiéndose el labio para contener los sonidos que amenazaban con escapar, porque parte de ella todavía temía que los hombres pudieran escucharla, que pudieran regresar. Había pasado miedo muchas veces en su vida. Había tenido miedo cuando nació Diego y hubo complicaciones, cuando los doctores corrían de un lado a otro hablando en voz baja y mirándola con expresiones que no auguraban nada bueno. Había tenido miedo cuando Lucía tuvo neumonía siendo bebé, y pasaron 3 noches en el hospital sin saber si su hija sobreviviría. Había tenido miedo en los días posteriores al divorcio, cuando se despertaba a las 3 de la madrugada con ataques de pánico, sin saber cómo iba a pagar el alquiler, cómo iba a alimentar a sus hijos, cómo iba a seguir adelante, pero nunca había sentido algo así. Nunca había sentido que su vida podía terminar en cualquier segundo, que un movimiento en falso podría significar no volver a ver a sus hijos, no volver a ver el amanecer, no volver a sentir el sol en su rostro o el viento en su cabello. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverse. Podría haber sido 5 minutos, o podría haber sido 30. El tiempo había perdido todo significado en el caos de su mente aterrorizada. Cuando finalmente lo hizo, sus piernas apenas la sostenían, temblaban como las de un recién nacido aprendiendo a caminar. Entró al local tambaleándose, agarrándose del marco de la puerta para mantener el equilibrio, y cerró la puerta con llave. Algo que nunca hacía porque la cerradura estaba rota desde hacía meses. El mecanismo oxidado apenas funcionaba. Pero en ese momento no le importó. Necesitaba esa barrera, por inútil que fuera, entre ella y el mundo exterior. Necesitaba sentir que había al menos una puerta, aunque fuera solo simbólica, entre ella y el peligro que acababa de enfrentar. Se sentó detrás del mostrador, en el mismo taburete donde pasaba tantas horas cada día, pero ahora se sentía como territorio extranjero. Abrazó sus rodillas contra su pecho, haciéndose pequeña, haciéndose invisible, y lloró en silencio. Los sollozos la sacudían con una fuerza que la sorprendió. Años de dolor acumulado saliendo finalmente en esa liberación desesperada. Lloró por el miedo que acababa de experimentar, por la inocencia perdida que nunca recuperaría, por la certeza de que su mundo nunca volvería a sentirse seguro. Lloró por Lucía dormida arriba, sin saber el peligro que había estado tan cerca. Lloró por sí misma, por la mujer fuerte que intentaba ser, pero que en ese momento se sentía completamente rota. El teléfono estaba ahí, a solo centímetros de su mano, descansando sobre el mostrador donde lo había dejado horas antes. El pequeño Nokia con su pantalla agrietada y su batería que duraba cada vez menos. Podía llamar a la policía, marcar los 3 dígitos simples que todos conocían desde niños, contarles lo que había visto, darles las descripciones de los hombres, del auto, de todo. Sería tan fácil, tan simple. Levantar el teléfono, presionar 3 botones y la responsabilidad dejaría de ser suya. Pero las palabras del hombre resonaban en su mente como una maldición, como una sentencia de muerte suspendida sobre su cabeza. Sabemos dónde vivís, conocemos a tu familia. ¿Y si era verdad? ¿Y si no eran solo palabras vacías diseñadas para asustarla? ¿Y si realmente habían investigado? ¿Si sabían sobre Lucía durmiendo en el piso de arriba? ¿Sobre Diego en su taller en Rosario? ¿Y si llamar a la policía ponía en peligro a sus hijos? ¿Lo único en este mundo que realmente importaba? ¿Lo único que le daba una razón para seguir levantándose cada mañana? Lucía, su hija menor, todavía vivía con ella en el pequeño departamento sobre la gasolinera. Un departamento de 2 ambientes con las paredes tan delgadas que Marta podía escuchar
cuando su hija hablaba por teléfono con sus amigas, cuando estudiaba en voz alta para sus exámenes, cuando lloraba en silencio por alguna decepción adolescente. Tenía solo 16 años, toda una vida por delante, sueños de estudiar veterinaria porque desde pequeña había amado a los animales, había traído a casa cada perro callejero, cada gato abandonado, cada pájaro herido que encontraba. ¿Cómo podía Marta arriesgar su vida? ¿Cómo podía poner en peligro a esa niña que había conocido solo la bondad y la inocencia, que todavía creía que el mundo era fundamentalmente bueno, porque Marta había trabajado tan duro para protegerla de las partes feas? Pero tampoco podía quedarse callada. La imagen del joven herido no la abandonaba. Su rostro pálido, la sangre empapando su remera, el dolor en sus ojos, y si había otro herido, alguien que los criminales habían lastimado en lo que fuera que estaban huyendo, ¿no tenía ella la responsabilidad moral de ayudar, de hablar, de hacer lo correcto? ¿Pero qué era lo correcto? La pregunta giraba en su mente como un torbellino, sin encontrar respuesta. Durante años, desde el divorcio, Marta había intentado vivir de acuerdo a ciertos principios. Le había enseñado a sus hijos a ser honestos, a hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, a no quedarse callados frente a la injusticia. La mentira tiene patas cortas, solía decirles cuando eran pequeños. La verdad siempre sale a la luz. Palabras bonitas, fáciles de decir cuando las consecuencias eran menores, cuando lo peor que podía pasar era una mala calificación o una reprimenda de un maestro. Ahora, enfrentada con una decisión que podría costarle todo, esas palabras sonaban huecas, ingenuas. La verdad podía salir a la luz, sí, pero ¿a qué costo? ¿Y qué valor tenía la verdad si el precio era la vida de sus hijos? ¿No era su primer deber como madre protegerlos, mantenerlos a salvo, incluso si eso significaba vivir con la culpa de su silencio? Marta se sentía atrapada entre el miedo y la culpa, dos garras que le apretaban el pecho hasta hacerle imposible respirar. Cada vez que pensaba en llamar a la policía, veía la imagen de esos hombres regresando, pateando la puerta del departamento, lastimando a Lucía para vengarse. Cada vez que pensaba en quedarse callada, veía el rostro de alguna víctima desconocida, alguien que estaba sufriendo en ese mismo momento, alguien que podría salvarse si ella encontraba el coraje para hablar. La noche se extendía ante ella como un desierto interminable, cada minuto arrastrándose con una lentitud tortuosa. Marta miraba el reloj cada pocos minutos, viendo cómo las manecillas se movían con una parsimonia cruel. 11:15, 11:20, 11:30. El tiempo parecía haberse vuelto elástico, estirándose hasta el punto de ruptura, pero negándose a romperse completamente. En la televisión, las imágenes cambiaban sin que ella las procesara realmente. Colores y formas que entraban por sus ojos, pero no llegaban a su cerebro, ocupado completamente con el debate interno que la consumía. El sonido de pasos en la escalera exterior la sobresaltó, su cuerpo reaccionando antes de que su mente pudiera procesarlo. Se puso de pie de un salto, el taburete cayendo hacia atrás con un golpe sordo contra el piso de cemento, el corazón volviendo a acelerarse hasta ese ritmo frenético que había experimentado durante la confrontación con los criminales. Por un momento aterrador pensó que eran ellos, que habían regresado para asegurarse de su silencio, para eliminar al único testigo de su crimen. Pero luego reconoció el ritmo familiar de esos pasos, el patrón específico que había escuchado miles de veces, ligero, rápido, con una pequeña pausa en el quinto escalón que siempre crujía. Era Lucía, que bajaba descalza con su pijama de algodón, uno azul claro con dibujos de nubes que Marta le había comprado el año pasado en una tienda de saldos, y el pelo revuelto por el sueño, formando esa maraña adorable que solo el pelo de adolescente podía formar. Sus ojos, esos mismos ojos oscuros que había heredado de Héctor, pero que miraban al mundo con una bondad que su padre nunca tuvo, estaban hinchados y preocupados. Llevaba un suéter tejido sobre el pijama, uno que su abuela le había hecho antes de morir, y se lo apretaba contra el cuerpo como si fuera un escudo contra el frío de la noche. «Mamá, ¿estás bien? Te escuché llorar». La voz de Lucía, suave y cargada de preocupación, casi rompió las defensas que Marta había intentado construir. Marta se secó las lágrimas rápidamente con el dorso de la mano, intentando componer una sonrisa que no llegó a convencer a nadie, mucho menos a su hija, que la conocía demasiado bien. La sonrisa se sintió rota, torcida, una parodia de lo que debería ser. «Sí, mi amor, solo estoy cansada. ¿Por qué no estás durmiendo? Mañana tienes escuela». Lucía se acercó y la abrazó con fuerza, sus brazos delgados pero sorprendentemente fuertes, rodeando a su madre. Era alta para su edad, había crecido tanto en el último año que ahora era casi de la misma estatura que Marta, y tenía los mismos ojos oscuros de su padre, pero llenos de una compasión que Héctor nunca mostró.
Durante un momento, Marta se permitió sentirse protegida en los brazos de su hija, como si los roles se hubieran invertido y ella fuera la niña necesitada de consuelo. Se aferró a Lucía como un náufrago a un pedazo de madera flotante, inhalando el olor familiar de su champú de manzanilla, sintiendo el latido constante de su corazón joven y fuerte. Mamá, sé que algo pasó, no me mientas, te conozco, puedo ver cuando algo anda mal. Era cierto. Lucía siempre había sido perceptiva, incluso de pequeña. Podía leer las emociones de Marta como si estuvieran escritas en un libro abierto. Cuando Héctor las dejó, fue Lucía quien notó primero que su madre no estaba comiendo, quien le llevaba sándwiches al trabajo y se quedaba sentada a su lado hasta que se los comía. Fue Lucía quien, a los 13 años, asumió responsabilidades que ningún niño debería tener, ayudando con la limpieza, cocinando cenas simples, cuidando de su madre cuando debería haber sido al revés. Marta apartó suavemente a Lucía y la miró a los ojos. En ese rostro joven veía tanto de sí misma cuando era joven, antes de que la vida la golpeara una y otra vez. Veía la misma determinación obstinada que la había mantenido en pie todos estos años, esa cualidad testaruda de los Silveira que se negaba a rendirse, sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas. Pero también veía la inocencia que todavía no había sido manchada por la crueldad del mundo, esos ojos que miraban la vida con esperanza y confianza, y quería protegerla de eso más que nada en el mundo. Quería que Lucía llegara a los 30, a los 40, a los 50 todavía creyendo que las personas eran fundamentalmente buenas, que el mundo era un lugar seguro. Vinieron unos hombres, cargaron nafta y se fueron, pero me asustaron, nada más. ¿Eran peligrosos? La pregunta flotó en el aire entre ellas. Marta podía mentir, decir que no, que solo eran clientes normales que la habían sorprendido, pero Lucía merecía algo de verdad, aunque fuera una verdad diluida, suavizada en sus bordes más afilados. No lo sé, pero ya se fueron. Anda a dormir, mañana tenés escuela, tenés ese examen de matemáticas, ¿te acordás? Lucía no parecía convencida, pero conocía lo suficientemente bien a su madre para saber cuándo insistir era inútil. Le dio otro abrazo y subió lentamente las escaleras, mirando hacia atrás cada pocos escalones. Marta esperó hasta escuchar la puerta del departamento cerrarse antes de volver a sentarse. La noche se extendía pesada y silenciosa, cada segundo arrastrándose con la consistencia del jarabe. Marta encendió el televisor, más que nada para llenar el vacío con algún sonido que no fueran sus propios pensamientos girando en círculos infinitos. Buscó algo que la distrajera, pasando de canal en canal sin realmente ver nada. Pasó por una telenovela donde dos personas se gritaban en una mansión imposiblemente lujosa, por un programa de cocina donde un chef preparaba algo con nombres franceses que ella nunca podría permitirse comprar, por una película vieja en blanco y negro donde los actores se movían con esa rigidez característica del cine de los años 50. Pero todas las imágenes parecían distorsionadas por el miedo que todavía palpitaba en su pecho, como un segundo corazón, más rápido y más errático que el primero. Cambió de canal varias veces hasta que se detuvo en un noticiero local. La música dramática de introducción llenó el pequeño local, esa melodía diseñada para capturar la atención, para sugerir urgencia e importancia. El presentador, un hombre de mediana edad con anteojos gruesos y una calvicie incipiente que intentaba disimular peinándose el poco pelo que le quedaba hacia adelante, hablaba con tono serio, con esa gravedad profesional que los periodistas adoptaban cuando cubrían tragedias. Detrás de él, en la pantalla azul que hacía de fondo, aparecían imágenes de un edificio que Marta reconoció como el Banco Provincial en el centro de Rosario, rodeado de patrulleros con las luces encendidas y policías corriendo de un lado a otro. 3 sujetos ingresaron esta tarde al Banco Provincial de la sucursal del centro y se llevaron aproximadamente 2 millones de pesos. Durante el asalto, hirieron de gravedad a un cajero que intentó resistirse. El cajero, identificado como Roberto Domínguez, de 42 años, padre de 2 hijos, fue trasladado de urgencia al hospital provincial donde permanece en estado crítico. Los médicos informan que recibió una herida de arma de fuego en el abdomen y que las próximas horas serán decisivas para su recuperación. La pantalla mostró imágenes de la escena, el banco con sus puertas de vidrio destrozadas, manchas oscuras en el piso que Marta sabía que era sangre, aunque la cámara no se acercara lo suficiente para confirmarlo. Testigos siendo entrevistados con expresiones de shock en sus rostros. Una mujer mayor lloraba mientras describía cómo los hombres entraron gritando y disparando al aire. Un guardia de seguridad, con un vendaje en la frente, explicaba cómo intentó detenerlos, pero fue golpeado con la culata de una pistola. Los sospechosos huyeron en un vehículo negro, posiblemente un Chevrolet Cruze o similar. La policía está siguiendo varias pistas y solicita la colaboración ciudadana.
Si tiene información sobre este caso, por favor comuníquese al número que aparece en pantalla. Un número verde y blanco apareció en la parte inferior de la pantalla, parpadeando con urgencia. Marta lo miró fijamente, cada dígito grabándose en su memoria aunque no quisiera. El presentador continuó hablando, describiendo cómo este era el tercer robo bancario en Rosario en los últimos 2 meses, cómo la inseguridad iba en aumento, cómo las autoridades prometían más vigilancia, pero los delincuentes parecían estar siempre un paso adelante. Marta sintió que el aire abandonaba sus pulmones, como si alguien hubiera abierto una válvula y todo el oxígeno se estuviera escapando de la habitación. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo, más violentamente que antes, y tuvo que agarrarse del borde del mostrador para mantenerse de pie. Esos hombres, eran ellos, los que habían estado en su gasolinera hacía apenas 1 hora, tal vez menos. Y ese joven herido, el que se apoyaba contra el auto, con la remera empapada en sangre, no era una víctima, como ella había pensado inicialmente. Era uno de los ladrones, uno de los criminales que había entrado a ese banco y había disparado contra un hombre inocente que solo estaba haciendo su trabajo. Había ayudado a escapar a criminales. Había cargado el tanque del auto que usaron para huir de la escena del crimen. Había tomado su dinero, dinero que probablemente habían robado del banco, manchado con la sangre de ese cajero que ahora luchaba por su vida en un hospital. Sin saberlo, sin quererlo, se había convertido en cómplice de un crimen terrible. Y lo peor, lo absolutamente peor, era que incluso ahora, sabiendo todo esto, seguía paralizada por el miedo. Las manos le temblaban mientras agarraba el teléfono. El plástico se sentía frío y extrañamente pesado en su palma sudorosa. Debía llamar a la policía ahora mismo. Era lo correcto, lo justo, lo moral. Un hombre estaba en el hospital luchando por su vida, un hombre con familia, con hijos que probablemente estaban en ese mismo momento sentados en una sala de espera fría e impersonal, rezando para que su padre sobreviviera. Ese hombre tenía nombre ahora, Roberto Domínguez. Ya no era solo una víctima abstracta, era una persona real con una vida real, con personas que lo amaban y que estaban sufriendo. Pero en cuanto sus dedos tocaron los números, comenzando a marcar el primero de los 3 dígitos que la conectarían con la policía, las palabras volvieron a resonar en su mente, con la claridad de una campana. Sabemos dónde vivís. La voz de Cholo, el nervioso, con su aliento a alcohol y su sudor de miedo. Conocemos a tu familia. La forma en que lo dijo, no como una amenaza vacía, sino como un hecho establecido, como si realmente hubieran investigado, como si realmente supieran dónde encontrarla. La imagen de Lucía durmiendo en su cama, vulnerable e inocente, paralizó sus dedos sobre la pantalla. Pasó el resto de la noche sin dormir, sentada en una silla detrás del mostrador, mirando fijamente hacia la ruta desierta. Cada vez que veía luces acercándose, su cuerpo se tensaba, esperando que fueran ellos volviendo para silenciarla. Pero los autos pasaban de largo, ajenos al tormento que la consumía. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejaban en los charcos de aceite del asfalto. Con la luz del día, Marta sintió que algo de su terror se disipaba, reemplazado por un agotamiento profundo que le pesaba en los huesos. Se preparó un café cargado y salió a abrir los surtidores, tratando de mantener la rutina como si eso pudiera devolverle algo de normalidad. Don Ramiro apareció poco después de las 7, tal como había prometido. Su camioneta levantaba polvo al entrar a la estación, y él bajó con una sonrisa amable que arrugaba las comisuras de sus ojos. «Buenos días, doña Marta. ¿Cómo amaneció?» «Bien, don Ramiro. Acá tiene su tabaco». El hombre la estudió con la mirada mientras sacaba unos billetes del bolsillo de su camisa a cuadros. «¿Está segura de que está bien? Se la ve pálida». Marta forzó una sonrisa y asintió, pero don Ramiro no parecía convencido. Era un hombre de campo, acostumbrado a leer señales sutiles en animales y personas por igual. Se apoyó contra el mostrador y la miró con preocupación genuina. «Doña Marta, yo no soy de meterme en asuntos ajenos, pero la conozco hace años. Sé cuando algo no anda bien». La tentación de contarle todo era casi irresistible. Don Ramiro había sido amable con ella desde que se mudó a la zona. Le había ayudado con reparaciones en la gasolinera. Le había llevado verduras de su huerta cuando sabía que andaba corta de plata. Pero involucrar a otro en esto parecía peligroso, egoísta incluso. «Solo tuve una mala noche. Gracias por preocuparse». Don Ramiro asintió lentamente, aunque era evidente que no le creía. Antes de irse, se inclinó sobre el mostrador y bajó la voz. «Si necesita ayuda, lo que sea, no dude en llamarme. Sabe dónde encontrarme». Marta le agradeció con un nudo en la garganta y lo vio alejarse por la ruta. Cuando el sonido del motor de la camioneta se perdió en la distancia, sintió que algo se rompía dentro de ella.
Se dejó caer en la silla y enterró el rostro entre las manos, permitiéndose llorar nuevamente. Los días siguientes fueron una tortura. Marta no podía dormir, apenas comía y cada sonido la sobresaltaba. Lucía notaba su cambio, pero no sabía qué hacer para ayudarla. Las noticias seguían hablando del asalto al banco, de la búsqueda de los responsables, del cajero que luchaba por su vida en el hospital. Y con cada reporte, la culpa de Marta crecía como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Una semana después del incidente, un patrullero se detuvo en la gasolinera. Marta sintió que el corazón se le detenía cuando vio a dos oficiales descender del vehículo. Uno era mayor, con el cabello entrecano y una mirada cansada. El otro era joven, probablemente recién egresado de la academia, con los ojos alerta y una libreta en la mano. Buenos días, señora. Soy el sargento Peralta y él es el oficial Medina. Estamos investigando el robo al banco de la semana pasada. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. Marta sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a mantener la compostura. Claro, oficial. ¿En qué puedo ayudarlos? El sargento Peralta sacó una foto de su bolsillo y se la mostró. Era el Chevrolet negro, capturado por una cámara de seguridad en las afueras de Rosario. Vio este vehículo pasar por acá la noche del robo. Fue un martes, alrededor de las 11 de la noche. Marta miró la foto y sintió que la boca se le secaba. Era el auto, no había duda. Podía mentir, decir que no lo había visto, pero ¿y si tenían otras pruebas? ¿Y si alguien más los había visto parar en la gasolinera? La verdad y la mentira se enredaban en su garganta, ahogándola. Yo no estoy segura. Pasan muchos autos por acá. El oficial Medina la observaba con atención, tomando notas en su libreta. El sargento Peralta se acercó un poco más, su expresión volviéndose más seria. Señora, estos hombres son peligrosos. Ya hirieron a una persona y están desesperados. Si tiene información es importante que nos la diga. Podemos protegerla. Marta quería creer esas palabras. Quería confiar en que la policía podría mantenerla a salvo junto con Lucía. Pero había escuchado demasiadas historias de testigos que terminaban muertos a pesar de la protección policial. El miedo la paralizaba, le robaba las palabras que deberían salir de su boca. Lo siento, no puedo ayudarlos. Los oficiales intercambiaron una mirada. El sargento Peralta suspiró y le entregó una tarjeta. Si recuerda algo, por favor llámeme. Cualquier detalle podría ser importante. Marta tomó la tarjeta con manos temblorosas y asintió. Cuando los policías se fueron, se sintió más sola que nunca. Había tenido la oportunidad de hacer lo correcto y la había dejado pasar por cobardía. El peso de esa decisión la aplastaba. Esa noche, mientras cerraba la estación, escuchó un auto acercándose rápidamente. El terror la inundó instantáneamente, pensando que eran ellos, que habían vuelto para asegurarse de su silencio. Pero cuando el vehículo se detuvo bajo las luces, reconoció el auto de su hijo mayor, Diego. Diego tenía 30 años y trabajaba como mecánico en un taller de Rosario. Era alto y robusto, con las manos callosas de quien trabaja con herramientas todo el día. Cuando bajó del auto, Marta notó inmediatamente la preocupación en su rostro. Mamá, Lucía me llamó. Dice que estás muy rara desde hace días. ¿Qué está pasando? Marta intentó minimizar la situación, pero Diego conocía demasiado bien a su madre. Había heredado su terquedad, pero también su intuición. Se sentó con ella en los escalones de la entrada y esperó pacientemente hasta que las palabras comenzaron a salir. Le contó todo. El auto negro, los 3 hombres, el joven herido, las amenazas. Las palabras salían atropelladamente, mezcladas con lágrimas y temblores. Diego escuchó en silencio, su mandíbula apretándose más con cada detalle. Tenés que ir a la policía, mamá. Esto es serio. Amenazaron con lastimarnos. Dijeron que saben dónde vivimos. Y si no hablas, ese cajero del banco podría morir y vos vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. Las palabras de Diego resonaron en el interior de Marta como campanas de iglesia. Tenía razón, siempre lo había sabido, pero escucharlo de boca de su hijo le daba una claridad dolorosa. No podía seguir escondiéndose detrás del miedo. ¿Y si nos pasa algo? ¿Y si les pasa algo a ustedes o a Lucía? Diego tomó las manos de su madre entre las suyas, grandes y ásperas, pero infinitamente gentiles. Mamá, vos nos enseñaste a hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Acordate cuando papá nos abandonó y pensabas que no ibas a poder sola, pero lo hiciste. Nos criaste, nos mantuviste, nos enseñaste a ser buenas personas. Y las buenas personas no dejan que el miedo las controle. Marta lloró contra el hombro de su hijo, sintiendo el peso de años de soledad y lucha fluyendo de su cuerpo. Diego tenía razón, ella había enfrentado cosas terribles antes y había sobrevivido. Podía hacer esto también. A la mañana siguiente,
Marta marcó el número de la tarjeta que le había dado el sargento Peralta. Su voz temblaba al hablar, pero las palabras salieron con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Sargento, soy Marta Silveira, de la gasolinera de la Ruta 23. Tengo información sobre los hombres que buscan». La respuesta de la policía fue rápida. En menos de una hora, el sargento Peralta y varios oficiales más llegaron a la estación. Marta les contó todo con lujo de detalles. La hora exacta en que llegaron, las descripciones físicas, las conversaciones que había escuchado, el joven herido. Los oficiales tomaban notas frenéticamente, grababan su testimonio. Le mostraban fotos para que identificara a los sospechosos. «Hizo lo correcto al llamarnos, señora Silveira. Con esta información podemos atraparlos. ¿Estaremos seguros? Mi familia...» «Vamos a poner protección en su casa y en la gasolinera. Y apenas tengamos a estos tipos detenidos, el peligro habrá pasado». Los días siguientes fueron de espera angustiosa. 2 oficiales en un auto sin identificación se apostaron cerca de la gasolinera, vigilando cada vehículo que pasaba. Diego insistió en quedarse algunas noches, durmiendo en el sofá del pequeño departamento con un bate de béisbol al alcance de la mano. Lucía, finalmente enterada de todo, se mostraba asustada, pero también orgullosa de su madre. «Sos muy valiente, mamá». «No me siento valiente, mi amor. Me siento aterrada». Eso es lo que hace que sea valentía de verdad. Una semana después de su declaración, el sargento Peralta volvió a la gasolinera. Esta vez traía buenas noticias. Habían arrestado a los 3 hombres en un operativo en las afueras de San Lorenzo. El joven herido había sido llevado al hospital, donde confesó todo. Los otros 2 intentaron resistirse, pero fueron capturados sin que nadie más resultara herido. «Gracias a su testimonio, señora Silveira, pudimos ubicarlos. El cajero del banco va a recuperarse completamente. Usted salvó una vida». Marta sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de alivio, de liberación. Durante semanas había vivido con el terror y la culpa consumiéndola por dentro, y ahora finalmente podía respirar. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. La historia de Marta apareció en los diarios locales, y aunque los periodistas respetaron su pedido de mantener su nombre en privado en las publicaciones principales, en el barrio y entre los clientes de la gasolinera se corrió la voz. Algunos la veían como una heroína, otros la criticaban por haber tardado tanto en hablar. Pero Marta ya no le importaba lo que pensaran los demás. La experiencia la había transformado. Ya no era la mujer quebrada por un divorcio, ni la víctima de las circunstancias. Era alguien que había enfrentado el miedo más profundo y había elegido hacer lo correcto, a pesar del costo personal. Esa fortaleza se reflejaba en cómo caminaba, en cómo hablaba, en cómo miraba hacia el futuro. Don Ramiro siguió siendo un cliente fiel, y con el tiempo se convirtió en algo más que eso. Compartían mates por las tardes, hablaban de sus vidas, de sus miedos y esperanzas. Él le contaba sobre su esposa fallecida, sobre la soledad de la viudez. Ella le hablaba de Héctor, del abandono, de cómo había aprendido a reconstruirse. No era romance, no todavía, pero era compañía, comprensión mutua, y eso era suficiente. Diego empezó a visitar más seguido, trayendo a su novia para que conociera a su abuela en un papel más activo. Lucía, inspirada por el coraje de su madre, se volvió más segura de sí misma, más dispuesta a defender lo que creía correcto. Una noche de julio, mientras cerraba la gasolinera bajo un cielo estrellado, Marta se detuvo un momento para mirar hacia arriba. El viento frío del invierno le pegaba en el rostro, trayendo consigo el olor a eucaliptos de los campos cercanos. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se veía lejos de las ciudades, y por primera vez en años, Marta sintió algo parecido a la paz. Pensó en todo lo que había vivido, el matrimonio que terminó en traición, los años de lucha para mantener a sus hijos, la noche de terror con los ladrones, la decisión de hablar a pesar del miedo. Cada experiencia había dejado cicatrices, pero también la había hecho más fuerte, más completa. La gasolinera ya no era solo un refugio de su vida pasada. Era un símbolo de su supervivencia, de su capacidad para enfrentar lo imposible y salir del otro lado. Cada auto que paraba, cada cliente que pagaba con billetes arrugados, era un recordatorio de que había construido algo propio, algo que nadie podía quitarle. Entró al local y encendió el pequeño calefactor eléctrico que Diego le había regalado. Se preparó un té de tilo y se sentó en su silla habitual, envuelta en un poncho de lana que Lucía le había tejido. El televisor emitía un programa de variedades, las luces de afuera parpadeaban con su ritmo constante, y en algún lugar de la ruta el mundo seguía girando. Pero allí, en ese pequeño rincón de nada, Marta Silveira había encontrado algo que creía perdido para siempre. Había encontrado su propia fuerza, su propia voz, su propio valor.
Y eso, descubrió, valía más que cualquier cosa que Héctor o la vida le hubieran quitado. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el sargento Peralta, llamando para informarle que el juicio contra los ladrones comenzaría el mes siguiente y que necesitarían su testimonio. Marta aceptó sin dudarlo. Ya no le tenía miedo a enfrentarlos, a mirarlos a los ojos y decir la verdad. Cuando colgó, miró alrededor de su pequeño reino de metal oxidado y luces fluorescentes, y sonrió. No era mucho, pero era suyo, y ella era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Las semanas previas al juicio trajeron una mezcla de nervios y determinación. Marta se reunió varias veces con la fiscal del caso, una mujer joven llamada doctora Castellanos, que la preparó para las preguntas que enfrentaría en la corte. Le explicó que los abogados defensores intentarían desacreditar su testimonio, hacerla dudar, confundirla. Pero Marta había tomado una decisión y nada la haría retractarse. Usted es la testigo clave en este caso, señora Silveira. Sin su testimonio, estos hombres podrían quedar libres. El cajero que hirieron, el señor Domínguez, quiere conocerla. Dice que le debe la vida. La idea de conocer al hombre que había estado tan cerca de la muerte por culpa de esos criminales la llenó de emoción. Aceptó la reunión que la fiscal propuso y una tarde de agosto conoció a Roberto Domínguez en las oficinas de la fiscalía. Roberto tenía 42 años y todavía se movía con cierta dificultad por la herida que había sufrido en el abdomen, pero sus ojos brillaban con vida y gratitud cuando extendió la mano para estrechar la de Marta. Señora Silveira, no tengo palabras para agradecerle lo que hizo. Los médicos me dijeron que si hubiera tardado una hora más en recibir atención, no lo habría contado. Usted ayudó a atraparlos, a hacer justicia. Marta sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Roberto tenía esposa e hijos, una vida completa que estuvo a punto de ser arrebatada por la violencia sin sentido, y ella había contribuido a salvarlo, aunque fuera indirectamente. Solo hice lo que debía hacer. Lamento haber tardado tanto. El miedo es comprensible, señora. Lo importante es que al final encontró el coraje para hablar. Eso la hace extraordinaria. La conversación continuó por casi una hora. Roberto le contó sobre su recuperación, sobre cómo sus hijos lo habían cuidado con devoción, sobre los planes que tenía para cuando pudiera volver completamente al trabajo. Marta compartió su propia historia, el divorcio, la gasolinera, la lucha diaria. Descubrieron que tenían más en común de lo que pensaban. Ambos habían enfrentado la adversidad y habían elegido seguir adelante. El día del juicio llegó con un cielo gris y amenaza de lluvia. Marta se vistió con el único traje que tenía, uno azul oscuro que había usado para el casamiento de una prima años atrás. Lucía le peinó el cabello con cuidado, intentando calmar los nervios evidentes de su madre. Vas a estar bien, mamá, solo contá la verdad. Diego las acompañó en su auto hasta el tribunal en Rosario. El edificio era imponente, con columnas de mármol y escalinatas anchas que parecían diseñadas para intimidar. Dentro, los pasillos estaban llenos de abogados con portafolios, testigos nerviosos y familiares de víctimas y acusados. Cuando Marta entró a la sala, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Los tres acusados estaban sentados en el banquillo, vestidos con trajes baratos que no lograban ocultar su naturaleza violenta. El alto, cuyo nombre supo que era Darío Vilches, la miró con ojos fríos y calculadores. El nervioso, Jorge Cholo Mendoza, evitaba su mirada. Y el joven herido, Matías Ríos, la observaba con algo que parecía ser vergüenza. La fiscal Castellanos la llamó al estrado. Marta caminó con las piernas temblorosas, pero la cabeza en alto. Juró decir la verdad con una mano sobre la Constitución y tomó asiento. Las luces del techo parecían demasiado brillantes, los ojos de los presentes demasiado penetrantes. Señora Silveira, ¿puede contarnos qué sucedió la noche del 3 de marzo en su gasolinera? Marta respiró profundamente y comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero con cada palabra ganaba fuerza. Describió la llegada del auto negro, los tres hombres, las amenazas, el joven herido sangrando en el asiento trasero. Contó cómo don Ramiro casi los descubre, cómo ella lo protegió mintiendo sobre el tabaco. El abogado defensor, un hombre corpulento con bigote y expresión arrogante, intentó desacreditar su testimonio durante el contrainterrogatorio. Señora Silveira, ¿es verdad que usted esperó una semana entera antes de contactar a la policía? Sí, es verdad. ¿Y por qué esperó tanto tiempo? ¿Será porque no está segura de lo que vio? ¿Porque su testimonio es en realidad poco confiable? Marta sintió la furia creciendo en su pecho. Miró al abogado directamente a los ojos y respondió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Esperé porque tenía miedo.
porque esos hombres amenazaron a mi familia, porque soy una mujer sola tratando de sobrevivir y proteger a mis hijos. Pero eso no cambia lo que vi. Esos 3 hombres estuvieron en mi gasolinera esa noche, huyendo después de haber herido a un hombre inocente. Y yo no voy a quedarme callada para proteger a criminales. Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió silencio con su mazo, pero Marta vio algo en los ojos de los presentes. Respeto, admiración. Cuando terminó su testimonio, varias personas le sonrieron al pasar y la fiscal le apretó el hombro con gratitud. El juicio duró 3 días. Otros testigos declararon. Los peritos presentaron evidencias, los abogados hicieron sus alegatos. Pero todos sabían que el testimonio de Marta había sido crucial. Cuando el jurado se retiró a deliberar, ella esperó en el pasillo con Diego, Lucía, don Ramiro y Roberto Domínguez, quien se había convertido en un amigo en esas semanas. 4 horas después, el jurado regresó con el veredicto. Culpables de robo a mano armada, tentativa de homicidio y otros cargos menores. Darío Vilches y Jorge Mendoza fueron sentenciados a 25 años de prisión. Matías Ríos, considerando su edad y su cooperación con las autoridades, recibió 15 años. Marta sintió una mezcla de alivio y tristeza. Justicia había sido hecha, pero no podía evitar pensar en las familias de esos hombres, en las vidas destruidas por decisiones terribles. Sin embargo, también pensó en Roberto, en cómo estuvo tan cerca de dejar a sus hijos sin padre, y supo que el veredicto era justo. Afuera del tribunal, los periodistas esperaban. Marta dio una breve declaración, agradeciendo a la policía, a la fiscal, a todos los que la habían apoyado. Cuando le preguntaron si tenía miedo de represalias, respondió con una convicción que había ganado a lo largo de ese proceso. Ya no tengo miedo. Aprendí que hacer lo correcto siempre vale la pena, sin importar el costo. El viaje de regreso a la gasolinera fue silencioso, pero lleno de paz. La lluvia finalmente había comenzado a caer, lavando el polvo de la ruta y llenando el aire con el olor a tierra mojada. Cuando llegaron, don Ramiro había preparado un asado improvisado con algunos vecinos de la zona que habían querido celebrar. Bajo el toldo de la gasolinera, protegidos de la lluvia, compartieron carne, vino y risas. Marta miró a su alrededor, a las caras de las personas que la habían apoyado, y sintió una gratitud profunda. Ya no estaba sola. Tenía una comunidad, tenía amigos, tenía familia. Los meses siguientes trajeron una tranquilidad que Marta no había conocido en años. La gasolinera comenzó a prosperar un poco más, con nuevos clientes que llegaban atraídos por su historia. Algunos incluso se desviaban de su ruta solo para conocerla, para decirle que la admiraban. Marta aceptaba los elogios con humildad, pero en el fondo sabía que no era heroína. Era solo una mujer que había hecho lo que debía hacer. Don Ramiro se volvió una presencia constante en su vida. No había prisa, no había expectativas, solo una amistad que crecía naturalmente en algo más profundo. Una noche, mientras compartían mate bajo las estrellas, él le tomó la mano y le confesó lo que ambos ya sabían. Me enamoré de vos, Marta, de tu fuerza, de tu bondad, de cómo te levantas cada vez que la vida te golpea. Marta sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que no sentía desde antes de que Héctor la abandonara. Yo también, Ramiro, pero despacio, ¿sí? Quiero hacer las cosas bien esta vez. Todo el tiempo del mundo. Lucía terminó la secundaria con honores y consiguió una beca para estudiar enfermería en la universidad. Diego se comprometió con su novia y comenzó a planear su boda. Y Marta, en su pequeña gasolinera de la Ruta 23, encontró algo que había creído perdido para siempre: la felicidad. No era una felicidad perfecta. Todavía había días difíciles, facturas que apenas podía pagar, noches en que la soledad apretaba. Pero había aprendido que la felicidad no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con coraje y esperanza. Una noche de primavera, un año después del juicio, Marta cerró la gasolinera más temprano de lo habitual. Ramiro la había invitado a cenar a su casa en el campo, y ella había aceptado con una mezcla de nervios y emoción. Mientras se arreglaba frente al espejo del baño, mirándose con una intensidad poco común, se preguntó cómo había llegado hasta allí. Había comenzado como una mujer rota, abandonada, sin esperanza, y ahora, aunque todavía tenía cicatrices, era completa. Había enfrentado el miedo y había ganado. Había elegido la verdad sobre la seguridad, el coraje sobre la cobardía, y en ese proceso se había encontrado a sí misma. Cuando Ramiro llegó a recogerla, Marta cerró la puerta de la gasolinera con una sonrisa. Las luces fluorescentes parpadeaban a sus espaldas, los surtidores descansaban en silencio, y la ruta se extendía vacía hacia ambos horizontes. Pero ella ya no miraba hacia atrás. Miraba hacia adelante, hacia un futuro que por primera vez en años se veía brillante y lleno de posibilidades.
Había aprendido que la vida podía ser cruel, pero también generosa, que el miedo podía paralizarte, pero el coraje podía liberarte, y que incluso en los lugares más desolados, en las noches más oscuras, siempre había espacio para la esperanza. La camioneta de Ramiro se alejó por la ruta, dejando atrás solo el polvo y el eco del motor. Y en esa pequeña gasolinera perdida entre campos de soja, donde una vez unos extraños irrumpieron sin saber quién se escondía allí, quedó la historia de una mujer que se negó a ser vencida por las circunstancias. Una mujer llamada Marta Silveira, que aprendió que la verdadera fortaleza no viene de evitar el miedo, sino de enfrentarlo con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza.